El papel de la libertad como destino y expresión cultural en un segmento de la Cuba profunda es la visión de la construcción de los sistemas identitarios y del papel fundamental que juega en el desarrollo histórico de Cuba y de esta región. ¿Por qué decimos esto? Hemos elaborado la tesis de que el núcleo duro de la cultura cubana es la lucha constante por la libertad y la independencia, ora individual, ora colectiva. Pero esa lucha por la independencia va a tener grados, y de la libertad va a tener grados de permanencia. En algunos lugares va a estar unido a la emancipación personal, en otros a la emancipación colectiva, y también, por supuesto, va a tener incluida una profunda carga de justicia social. ¿Dónde arranca, en nuestra opinión, el núcleo duro de la cultura cubana, de esa lucha constante por la libertad y la independencia, ora individual, ora colectiva? Arranca en el momento histórico que ellos ni lo concebían, en que el dominicano Atuey quisqueyano se niega a ir al cielo en el momento en que se le está dando la extrema unción para someterlo a la tragedia de las llamas. En ese momento, cuando él prefiere, no dice que va a ir donde están los semíes, que eran los elementos del imaginario y del animismo aborigen, sino que no lo dice, pero con la negativa de ir al cielo donde van los españoles, está arrancando ese núcleo duro. Ahora bien, habría que preguntarse por qué en esta región del Guacanayabo, de este segmento de la Cuba profunda, van a producirse los elementos cardinales y nodales que van a marcar la historia de Cuba en cuanto a proceso de lucha e independencia nacional y de libertad colectiva e individual. Hay que ver en primer lugar el proceso de forja y de poblamiento de esta región. Es una región que, si bien en un primer momento la capital va a estar en Santiago de Cuba, ya para finales del siglo XVI, ya el poderío de Santiago de Cuba ha mermado y se ha trasladado hacia La Habana, con la carrera de las Indias, el situado y todo el crecimiento que va a producir La Habana como centro político, que definitivamente en 1607 se divide la isla en el departamento oriental y el occidental. Y esta zona va a quedar relegada, notablemente. Ya había quedado relegada cuando comienza la conquista de tierra firme. ¿Y de qué viven los moradores de esta región? Evidentemente del comercio de rescate y contrabando. Pero lo más importante del comercio de rescate y contrabando no son las mercaderías que vienen con los barcos franceses, holandeses e ingleses, sino es lo más importante, lo que define la condición humana, la espiritualidad, las ideas que van a venir. Porque ese trasiego de mercancía se va a producir con hombres que tienen una ideología liberal burguesa de un mercantilismo, donde van a venir hugonotes, calvinistas, protestantes, anticatólicos o católicos, pero que no están de acuerdo con el dominio español. Y en ese ir y venir de mercancías van a también ir y venir ideas que van a ir incrustándose en el imaginario de los pobladores de esta región, que viven de hecho al margen del dominio español. No nos olvidemos que cuando la corona trata de coartar el comercio de rescate y contrabando, que se basificaba prácticamente en Bayamo, ponen preso al enviado del capitán general y el rey tiene que indultarlos porque evidentemente no puede controlar la vida, no se le puede poner Valladares, y evidentemente esa necesidad de libertad y de sostenimiento de la vida va a hacerse en primer lugar por la necesidad biológica del mantenimiento de la vida, pero hay algo que los anima, que es el sistema de ideas que se ha ido creando por la peculiar forma de estructurarse el poblamiento de esta región. No podemos olvidar también que a finales del siglo XVIII, cuando se produce la conspiración de Nicolás Morales, es en esta región donde se va a producir la conspiración de Nicolás Morales y van a producirse los primeros intentos de conato entre negros y criollos o mestizos unidos
en esta circunstancia. Evidentemente, por algún lugar tuvieron ellos que conocer, o sin duda alguna, a pesar de lo difícil que pudiera ser la comunicación en ese momento, de lo que estaba sucediendo en Haití. O sea, a finales del siglo XVIII se está produciendo el Guárico, la revolución haitiana, y algo debió haber llegado a este mulato bayamés que tendría y que estaba localizado en esta región. Y el hecho de que a Calunga, quien es quien lo traiciona, le otorgan entonces una parcela de tierra en la zona de Manzanillo. Pero evidentemente los pobladores iniciales de Manzanillo, con la presencia de algunos catalanes, van a ser también pobladores de toda esta región, que se van a ir nucleando alrededor de el puerto, porque era algo que no tenía Bayamo y sí tenía Manzanillo, que era el puerto. Y ese puerto va a tener un papel fundamental en la estructuración, como hemos dicho, no solo del imaginario, sino también de las condiciones de vida y de desarrollo ideológico y cultural de los que aquí van. Porque por aquí se iba entonces, se salía de cabotaje hasta Batabanó, y de Batabanó entonces se iba hasta La Habana, y de La Habana se desparramaban por el mundo los que así lo hacían. Incluso yo me imagino que ya mucho tiempo después, Carlos Manuel de Céspedes, cuando iría a España, me imagino, habría que precisar si salió por Santiago, pero era mucho más seguro que saliera por aquí, por Manzanillo, rumbo a Batabanó, para ir después a La Habana y después ir a Barcelona y discurrir por toda la Europa. Hay un elemento importante, y es que justamente el elemento ideológico de control colonial era el catolicismo. Sin embargo, la imposibilidad de que a partir del patronato regio todos los curas pudiesen cubrir los campos cubanos, era muy difícil que eso se produjese. Y ya se había producido también un elemento importante, y es el mestizaje entre los aborígenes, los reductos de los aborígenes, y los españoles o los criollos que aquí quedaban. Y hay un elemento importante también, y es que no hay en esta región miedo al negro, porque el negro no forma parte del sistema estructural plantacionista que lo fue en Matanzas, La Habana, o en los cafetales santiagueros. Por tanto, la conciencia pública, el imaginario colectivo, no es preso de ese temor al negro. Por eso es que usted se da cuenta de que no pueden responder del mismo modo los habaneros, los matanceros y en un primer momento los santiagueros a la clarinada independentista del modo en que responden los que están ubicados en la cuenca del Cauto y del Guacanayabo, que no tienen miedo al negro. El negro forma parte, en función del mestizaje, ya de su propia cultura. Y las ansias libertarias van a cunar mucho más fácilmente y van a calar, porque ya no están esos temores. Otro elemento importante, aquí en esta región van a darse algunas expresiones importantes, y viene también el papel de la personalidad, no solo dado por Carlos Manuel de Céspedes, sino también por los dominicanos que vienen de la guerra de reconquista española, en la aventura española de tratar de reconquistar Dominicana, y de esa, como son vapuleados por los macheteros dominicanos, viene Máximo Gómez, Modesto Díaz, Félix Marcano, Francisco y Luis Marcano, los hermanos Marcano. Máximo Gómez, antes de residenciarse en el Dátil, vivió en Manzanillo. Los hermanos Marcano, Luis Félix y Francisco Marcano, el 10 de octubre estaban en Jibacoa, perteneciente a Manzanillo, en negocios de madera. Y el mismo Gómez declara que el conocimiento de la esclavitud, que no la conocían en Dominicana, le exacerbó y los convenció de que habían peleado del lado equivocado en Dominicana. Por eso fue tan fácil ganárselos para la causa cubana. Evidentemente hay una visión economicista en la votación del 10 de octubre. Yo recuerdo el discurso de Engel ante la tumba de Marx, cuando está diciendo que antes de hacer filosofía, política y religión, el hombre necesita calzar, comer y vestir. Pero ¿cómo usted explica que son los hombres más ricos de esta región los que van a hacer la revolución y no los más necesitados? En primer lugar, porque una revolución no se hace por comida, se hace por ideales. Y es esa casta, esa clase
esos terratenientes, esos sacarócratas o esos hacendados cubanos, porque tenían la producción azucarera, era muy débil, son los que inician a partir de un proceso de maduración conceptual, de un conocimiento de las ideas de la Revolución Francesa por sus viajes a Europa y en Estados Unidos, de la necesidad de la emancipación nacional y de la liberación nacional. Pero hay un elemento importante, y es que la maduración del pensamiento independentista cubano va más allá, por ejemplo, de la independencia norteamericana, porque ellos dejan la liberación de los esclavos y el problema de la esclavitud para tiempos posteriores. Los cubanos no. Dice Carlos Manuel de Céspedes que Cuba libre es incompatible con Cuba esclava. Y eso va a ser también fundamental en la comprensión de la idea de la independencia y de la libertad en Cuba. O sea, que va a tener una carga de justicia social y va a haber grados que van a ir caminando. Por ejemplo, ya en el siglo XX, la carga de la independencia nacional y de la soberanía nacional también está ligada a la emancipación de la clase obrera. Por ejemplo, nuestro gran filántropo manzanillero, el manzanillero Enrique José Queimari Vila, dice que deja toda su fortuna para equilibrar, porque el comunismo y el socialismo ya está caminando y él quiere que se sea menos avaro, menos rico y se puedan compartir. O sea, que ya que a finales del siglo XIX ya él conoce de la presencia de ideas socialistas. Y no es por gusto que el fundador del Partido Socialista en Manzanillo, en Oriente, sea un manzanillero. O sea, nació en Salamanca por casualidad, pero vive aquí, que fue Agustín Martín Veloso. Y evidentemente la libertad individual se va a agregar a la colectiva y va a estar unido a los grados de justicia social y de emancipación nacional también, porque éramos un Estado, teníamos bandera, teníamos himno, pero la república no era la república que había soñado el Mambisaldo. Sin duda alguna no la era, por lo menos en términos de justicia social no lo era. Y tampoco en términos de independencia y soberanía, pues, porque ahí estaba la enmienda Pla, que fue un apéndice hasta el año 1933, cuando Grau San Martín, al frente del gobierno de los 100 días, elimina el apéndice constitucional. La no consecución de la república y la coartación del curso democrático, porque sería una maltrecha democracia, pero era un curso democrático, fue un elemento importante que hizo desatar la situación revolucionaria, porque en el año 52 todo el mundo sabe, a pesar de que Cuba, en respecto a otros países de Latinoamérica, tenía unos niveles económicos un poco más altos, sin duda alguna, no hubiera sido la posibilidad de darse la revolución si no se hubiera coartado el curso democrático, porque Fidel Castro se estaba postulando a representante por el Partido Ortodoxo. Es el golpe de Estado quien propicia la situación revolucionaria. Y sin duda alguna, ya entonces los grados de libertad en la revolución son también visibles. Cuando asumimos entonces el socialismo como sistema político, el socialismo entonces trata de resolver los problemas a nivel de masa, pero olvida el papel del individuo como ente de esa masa. Y entonces la lucha que se da hoy básicamente en Cuba, que se ha dado durante mucho tiempo y que tuvo los encontronazos con el quinquenio gris, con la guerra de los Jiménez en el 2007 y la necesidad de los cambios que necesita el país, están en que la libertad individual es fundamental para la concreción de una nación, porque la libertad forma parte de esa cultura. Y terminando, quisiera decir que qué Cuba soñamos y sentimos a partir de ese núcleo duro. Una Cuba que como nación sea independiente y soberana, y que en el grupo social tenga justicia social y reconocimiento de libertad individual, porque eso forma parte de nuestro núcleo duro como nación e individuos.